En 2007, poco después de cumplir 15 años, mi madre tuvo que hacer un viaje de negocios por unos días. Mi madre y yo vivíamos solas, en una casa pequeña, en un vecindario que estaba en una zona de la ciudad que no era la más segura. Por esta razón, mi madre nunca dejaba que me quedara sola en casa por más de unas horas, y me obligaba a quedarme en casa de una amiga mientras ella no estaba. La casa de esta amiga estaba literalmente al otro lado de la calle, y el lugar al que iba mi madre estaba solo a 2 horas de distancia, y yo estaba en mi etapa adolescente rebelde, así que durante la semana previa al viaje estuve quejándome de ser lo suficientemente mayor para cuidar de mí misma. Pero mi madre no cedió y me obligó a quedarme en casa de mi amiga. Lo cierto es que mi casa era bastante espeluznante por la noche, incluso no estando sola, y descubrí el día que mi madre tenía que irse que mi amiga había conseguido una PlayStation 3, así que accedí a quedarme en casa de mi amiga. Alrededor de las 11 de la noche del último día allí, estábamos en la habitación de mi amiga jugando con el nuevo teléfono móvil que me habían regalado por mi cumpleaños, ya que nos habíamos aburrido de jugar al único juego que tenía de PlayStation 3. Sus padres habían salido horas antes después de comprarnos una pizza para cenar, y probablemente no regresarían hasta dentro de una hora. Era demasiado tarde para llamar a alguna de nuestras amigas, y estábamos haciendo el tonto buscando maneras de entretenernos. Sabía que mi madre volvería a casa al día siguiente por la mañana, y sabía que ella tenía una manía con el contestador automático, y es que, sin importar lo cansada que estuviera, sin importar de dónde hubiera regresado, si había algún mensaje en el contestador automático tenía que escucharlo. Siendo las aburridas quinceañeras que éramos, mi amiga y yo decidimos dejar 1 o 2 mensajes para que mi madre lo encontrara por la mañana. Llamamos al teléfono de mi casa y lo pusimos en altavoz, mientras nos reíamos y tratábamos de averiguar qué íbamos a decir. Yo sabía que normalmente tardaba unos 5 tonos para que saltara el contestador automático, pero al tercer tono se descolgó el teléfono y escuchamos: ¿Hola? La voz sonaba como si perteneciera a un hombre de 60 años que había estado fumando durante los últimos 50 años de su vida. Pero incluso más allá de eso, había un tono amenazante en su voz. No puedo describirlo exactamente, pero sonaba muy frío y peligroso. El tipo de voz que si lo escucharas en la calle querrías alejarte inmediatamente. Miré a mi amiga. Sus ojos estaban completamente abiertos y se estaba tapando la boca con las manos. Ninguna de nosotras fuimos capaz de decir nada. «¿Hola?», dijo de nuevo. Conseguí encontrar mi voz y dije: «¿Quién diablos eres y por qué estás en mi casa?». Hubo una pausa y luego dijo en voz muy baja: «No deberías haber llamado». Luego, un ruido muy fuerte y la llamada se cortó. Inmediatamente dejé caer mi teléfono y procedí a enloquecer, al igual que mi amiga. Me preguntó si sabía quién era y le dije que no, que por supuesto que no conocía al hombre de la voz ronca que acababa de contestar el teléfono de mi casa a las 11 de la noche. Revisamos el registro de llamadas para ver si accidentalmente habíamos llamado a un número equivocado, pero no, era el número correcto. Estábamos tan conmocionadas que no sabíamos qué hacer primero. Si debíamos llamar a la policía, o llamar a mi madre, o llamar a los padres de mi amiga, o correr para asegurarnos de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas, o qué. Al final terminamos corriendo por la casa, revisando 2 veces cada cerradura, mientras llamábamos por teléfono a los padres de mi amiga y les contábamos sin aliento lo que había sucedido. Estaban a unos 10 minutos de casa y dijeron que llamarían ellos a la policía. Su madre nos dijo que nos quedáramos en la habitación de mi amiga, con la puerta cerrada con cerrojo y todas las luces encendidas, en caso de que este tipo estuviera yendo de casa en casa. Y así durante 10 minutos estuvimos acurrucadas en el rincón más alejado de la habitación de mi amiga, básicamente debajo de su cama, saltando cada vez que oíamos cualquier ruido. La policía llegó a mi casa no mucho después de que llegaran sus padres. Honestamente, realmente no recuerdo mucho de los detalles sobre lo que estaban haciendo los policías, principalmente porque me negué a poner un pie fuera de la casa, pero recuerdo que nos hicieron muchas preguntas a mi amiga y a mí. Desafortunadamente no pudimos darles mucha información, ya que llamamos desde la habitación de mi amiga, que estaba en la parte trasera de su casa, lejos de donde hubiéramos podido ver mi casa. Sin embargo, una pregunta que hicieron me llamó la atención. Me preguntaron que quién tenía llaves para entrar en mi casa. Les dije que solo mi madre y yo teníamos llaves. Más tarde descubrí que la razón por la que la policía preguntó eso era porque no había señales de entrada forzada en ninguno de los accesos de la casa y que la puerta principal estaba abierta de par en par cuando ellos llegaron.
Al parecer, nuestro teléfono fijo estaba descolgado, colgando de la pared, y la base del teléfono estaba rota como si hubiera sido aplastada con algo. Tanto la habitación de mi madre como la mía también tenían algunas cosas movidas y desplazadas, como si alguien hubiera estado revisando nuestros cajones y las cosas de nuestras habitaciones. A mi madre la llamaron en algún momento de todo esto, y logró llegar a casa esa noche, muy cansada y muy asustada por lo que había pasado. La policía investigó el incidente, pero nunca encontró ninguna respuesta. En ese momento no nos iba muy bien económicamente, pero aún así logramos mudarnos al otro lado de la ciudad a los pocos meses de que esto ocurriera. Sin embargo, durante los meses transcurridos entre esa noche y el día en que nos mudamos, dormí fatal y tuve pesadillas continuamente. También me negué rotundamente a estar sola en la casa, incluso por 5 minutos, y comencé a obsesionarme mucho con revisar una y otra vez las cerraduras de la casa, un hábito que todavía tengo hasta el día de hoy. Y ahora que he escrito todo esto, recuerdo que hay una cosa que nunca le he contado a nadie sobre todo esto, principalmente porque en ese momento pensé que me podían culpar a mí si decía algo. Más temprano ese día, volví a mi casa a buscar un cuaderno mío lleno de bocetos que quería enseñarle a mi amiga. Nada andaba mal. La puerta de entrada estaba cerrada con llave cuando llegué. No había señales de que la hubieran manipulado ni nada. No había ruidos en ninguna parte de la casa, pero el minuto en el que entré algo se sentía mal. Cuando entré me sentí de repente muy intranquila. Tuve un escalofrío por todo el cuerpo y se me puso la piel de gallina. Traté de obviarlo e ir a mi habitación a buscar el cuaderno, pero no fui capaz, estaba demasiado asustada. Así que me di la vuelta, cerré la puerta con llave y volví corriendo a cruzar la calle. Cuando regresé a la casa de mi amiga, me sentí como una idiota, pero mirando atrás es posible que mi instinto tuviera razón acerca de que algo no estaba bien. Me asusta incluso pensar en lo que podía haber pasado si lo hubiera ignorado y hubiera caminado más adentro.